Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo una vez más, por la gracia de Dios, después de un recorrido por varios países de Sudamérica y queremos seguir pues siendo canales del Señor por medio de estos canales de televisión y radio. Y venimos de un viaje emocionante, cansadísimos, pero gozosos, porque hemos visto la obra de Dios manifestarse en miles de personas, y especialmente en las cárceles, ¿verdad? Yo, haber podido predicar en 4 prisiones, de las cuales 2 las dirigimos nosotros en una forma directa, total, ¿no? Y con nuestros funcionarios y obreros y la administración pastoral. Y pues tú sabes que me regocija muchísimo, porque son personas tan necesitadas. Así es. Que reciben, ¿verdad? Reciben. Es como quien tiene sed, recibe el vaso de agua, pues fíjate con qué casi nos hizo llorar entrar en aquella nave, ¿verdad? Que están las celdas a los lados, celdas en las que pequeñas, hay hasta 20 y tantas personas dentro, ¿no? Y están en la nave allí donde teníamos la reunión de rodillas, arrodillados, claro, orando. De rodillas y orando algunos, y bueno, en el llamado se agarraron a Cristo. Bueno, ya estaban muchos agarrados a Cristo y están ahí dentro, orando, clamando, recibiendo enseñanza, discipulado, y bueno, y es emocionante ver cómo cambia vidas dentro de las prisiones. Y cambia las prisiones porque disminuye la violencia, el consumo de drogas. ¿Te acuerdas aquel año el director de Tacumbú nos decía que no solamente habían cambiado nuestros pabellones, los que se regenta remar directamente, sino que se notaba un efecto en toda la prisión? Y el Espíritu Santo, pues como el aceite, ¿no? Que todo lo impregna. Tú sabes que los funcionarios que no están en nuestra parte de la prisión están locos por venir a trabajar en ese área. Claro, porque se dan cuenta de ahí no tenemos no hay violencia, no hay de miedo. Que nos apuñalen, porque claro, matan funcionarios en las cárceles. Es más, algunas veces, si no consiguen que tengan manejo de droga dentro de la prisión, como efectivamente acaban corrompiendo a funcionarios y a todos los que pueden, los capos de la droga que están dentro y los que están fuera, que se compinchan, ¿no? Y quieren venir a que les toque trabajar en nuestra parte, ¿no? Es que no es imaginable las cárceles del tercer mundo, ¿no? Como son, porque aquí son hoteles de 5 estrellas, ¿no? Y hay un ambiente diferente, pero en estos lugares en que están hacinados y en muy malas condiciones, pues se permite más de lo que debería de permitirse, ¿no? Es terrible, es alucinante y bochornoso y dolorosísimo, te quebranta ver en qué condiciones viven. El caso es que después yo tuve una reunión que no acudiste tú porque, bueno, ya tenías excesiva dosis de reuniones y yo lo entiendo y pudiste descansar en esa ocasión. Una reunión con unos capellanes de prisiones. ¿Recuerdas, no? Vamos a subir todo eso, tanto las predicaciones de Tacumbú como de emboscada de Tacumbú, y también de la de Argentina, no sé si la tengo, pero también lo que compartiste con los capellanes, todo va a subir, lo voy a subir al Facebook mío, a Mari Carmen Jiménez, y al tuyo, Miguel Díez. Y bueno, esa reunión con los capellanes es un poco lo que me ha inspirado para este tema de hoy en Estamos Contigo, porque yo les pregunté, díganme ustedes, ¿qué podemos hacer con los presos cuando salen a la calle? ¿Qué es lo que les pasa?
resulta que reciben una administración de dar palmas, alabanza, adoración, tal, lo pasan bien en los cultos carcelarios, y evangelismo, y aceptan a Cristo, y aprenden algo a orar, pero si solamente es eso, ¿qué sucede con los que salen? ¿Cuántos resisten la tentación, las presiones de todo el círculo delictivo que les espera, e incluso familiar, y no vuelven a caer? El porcentaje es altísimo. Es cierto que el porcentaje de los que están en nuestros ministerios carcelarios pues es mucho más bajo de reincidencia, pero aún así todo. Y les hablé de que es necesario que el evangelio no sea solamente de culto, sino un evangelio que tenga una continuidad familiar, social, laboral. En una palabra, el evangelio con la amplitud de la visión del reino de Dios y su justicia, que implica pues todas las áreas de un reino, ¿no? Evangelio integral. Y por eso quiero hoy que podamos compartir ese evangelio integral, ese evangelio completo de Jesucristo, que nos quiere bendecir física, psíquica y espiritualmente, que nos quiere bendecir familiarmente, económicamente, socialmente, nacionalmente, en todos los aspectos de nuestra vida en la tierra. Y vamos a empezar por leer 1 Corintios 1, del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará para el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí habla de un evangelio completo con toda ciencia, sabiduría y en la multiforme gracia de Dios, que opera en favor de los hijos de Dios en todas las necesidades y áreas, tanto físicas, psíquicas como espirituales, y también habla de que no nos falte ningún don. Los frutos y los dones. Eso es el enriquecimiento que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y no simplemente tomar unos biberones de leche que son buenos para empezar con el niño recién nacido en la fe, sino después que haya un crecimiento y una madurez para que esas personas puedan enfrentar las terribles batallas de la fe, que cada vez son más feroces en este mundo corrompido. Y por eso, pues, quiere el Señor que podamos ejercer esos dones del Espíritu Santo de la misma manera que estar armados con toda la armadura de Dios. El escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, el peto de la justicia, de las buenas obras, etc. Y el Evangelio de Jesucristo, pues, nos manifiesta cómo es Dios, qué quiere Dios. Y es un evangelio completo para recibir su naturaleza en todas las áreas, ser más divinizados, ser más hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Y es revelación integral de Dios, progresiva, porque no podemos soportar, ¿verdad?,
recibir de golpe toda la sabiduría y la naturaleza de Dios. Entonces es progresiva, ¿no? Para bendición nuestra, ¿no? Y con esta fe de la que hemos leído, pues podemos vivir, pues bastándonos la gracia divina. Podemos vivir siendo vencedores en la gracia divina, que se manifiesta pues haciéndonos crecer, dándonos sus frutos, que no hay manera de fabricarlos y producirlos humanamente, son divinos, y también operando con sus dones también sobrenaturales, ¿no? Sí, para la ayuda integral, como has dicho, cuerpo, alma y espíritu, porque el preso que sale de una cárcel, como has estado diciendo, es un bebé todavía, y además necesita una serie de ayuda y apoyo en lo natural y en lo espiritual. Entonces, pero hace falta ser muy valiente para enfrentar y comenzar esos ministerios que son tan prácticos y con tanta entrega, porque... Claro, los capellanes van a la cárcel y dan un discurso, hacen un llamado, y se marchan, y luego ya pierden todo contacto. El llamado que estamos haciendo es decir, no puedes quedarte desamparado una vez que sales de la prisión, y no puedes enfrentarte con todos tus colegas maléficos, e incluso con una familia incrédula que solo piensa en el dinero, y que además puede incluso caer, o ya cayó en la tentación de hacer ilegalidades para poder tener economía. Entonces les decimos: vente al mesón del buen samaritano, fuera, y que haya una continuidad y un discipulado para que puedas después enfrentarte, porque si no vas desarmado. No puedes ser capacitado en el tiempo que estás en la prisión, a no ser que estuvieras allí 10 años fortaleciéndote y siendo ministrado diariamente. Entonces, pues el llamamiento es ese, pero claro, esos capellanes no pueden cumplir ese seguimiento. Tendrían que llevárselo a sus casas, porque no tienen mesones del buen samaritano. Y ahí está el problema. ¿Quiénes son los pastores que están dispuestos a dar la vida por las ovejas, y hasta el punto de dar su casa, sus recursos, su tiempo, etcétera? Esta es la cuestión que tiene que considerar la verdadera Iglesia de Jesucristo, porque de lo contrario, pues se va a llenar de pastores que viven a costa de las ovejas, pero que luego su castillo, su casa es su castillo, su dinero es suyo, su familia es su reino, y no la voluntad de Dios. Santiago 1, del 2 al 4 dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí estamos volviendo a repetir que no os falte cosa alguna, para lo cual habla de uno de los frutos principales del Espíritu Santo, que es la paciencia, la ciencia de la paz, que va creciendo en el corazón de los discípulos de Cristo, de los discípulos, no de los creyentes. Porque es curioso que la obra sobrenatural del Espíritu Santo la hace Cristo con sus discípulos, y resulta que los creyentes religiosos de logos, de culto, de tradición, no tienen ese crecimiento espiritual y no pueden enfrentar con paciencia las dificultades matrimoniales, familiares, sociales, etcétera, y cómo pueden después enseñarla a otros, ¿no? Es fundamental que entendamos que el plan de Jesús es hacer discípulos, y que los discípulos sean pertrechados de la fortaleza divina para ser vencedores, y así instruir luego a otros a que también lo sean, y no acaben devorados por el príncipe de este mundo, ¿no? Y es lo que se llama vivir por fe, en la confianza de Dios, en ese fortalecimiento, que hasta en las situaciones más difíciles los frutos del Espíritu Santo actúan para que pacientemente mantengamos la firmeza de la fe
y no perdamos el amor porque suframos injusticias o aumente la maldad, como ya profetizó Jesús, que se está cumpliendo. Porque se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en definitiva es vivir cada día experimentando Salmo 23:1. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. De esa comunión con el Padre perfecto, porque un pastor es como un padre, pero Dios ya no es que sea como un padre, es el Padre absoluto, perfecto, de amor total. Y Jesucristo es ese Padre porque es con Dios. Y es el buen pastor que dio la vida por las ovejas. Así que, qué confianza más maravillosa. Eso produce una vida de paz, shalom, de Shabbat, descanso en esa paz, sin afanes, sin ansiedades, sin tensiones, sin angustias, sin codicias. Pues, ¿por qué? Porque confiamos en que el buen pastor nos protege, nos provee. No significa que vayamos a ser indolentes y vagos, de ninguna manera. A los vagos, indolentes, el buen pastor no les provee, les da con la vara para que reaccionen y salgan de esa pereza egoísta. Pero, sin ser indolentes, teniendo el fervor y la pasión de ser activos en el Espíritu, en el amor de Dios, pues vivimos confiadamente sabiendo que nada nos falta, ¿no? Y es terrible que la mayoría de los ministerios que existen hoy, cristianos, viven sufriendo grandes carencias. Aquí dice que nos falte nada, ningún don, y sin embargo viven sufriendo grandes carencias por sus individualismos. Si las congregaciones, los ministerios, estuvieran coordinados, conjuntados, unidos en amor, pues lo que le falta a uno lo tendría el otro y fluiría como la sangre. Y si en este ministerio no hay profeta, aquí sí que lo hay. Si en este ministerio no hay apóstol, aquí sí que lo hay. Si no hay maestro, ese maestro enseña a los distintos ministerios y así sucesivamente, ¿no? Hoy me contaban que pues una mujer se queda con que su marido pues deja el ministerio, se separan el matrimonio por enfermedad del marido y porque, yo que sé, agotamiento, y se va, y que ella continúa como pastora y acaba pues quemada diciendo: yo sé que no tengo que continuar. Y estuve buscando un pastor, claro, en su estructura, no buscó fuera de la denominación, no. Y no encontró. Y entonces, pues ahora ha puesto a su hijo, a su yerno con su hija para pastorear. Y yo le pregunté al que me lo dijo: ¿y por qué no ha buscado en otros ministerios? Si hubiera venido a buscar ayuda con nosotros, pues podríamos a lo mejor pensar en, si Dios quiere, compartir de nuestros ministros uno para que pudiera socorrerles. Pero no, o mi denominación o nada. Pues esto es lo mismo que aquellos que si no mandan misioneros para establecer su denominación, pues no los mandan. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuándo Jesús dice eso? Él manda ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo, no para... Él no manda: extiende tu denominación, extiende tu reino religioso. No. Esto viene por protagonismos e individualismos de los soberbios religiosos, que es la peor soberbia, la religiosa, ¿no? Y esa es la ruina ventajosa de Satanás, teniendo divididas las iglesias. Ageo 1, 4-7 dice así la palabra de Dios: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos,
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Y esta es la trágica situación de muchos ministerios, pues que sufren carencias profundas y con enfermedades espirituales que se establecen entre la congregación, porque, oye, no tienen las vitaminas, las proteínas divinas de los ministerios, de los ministros que no están allí, porque no da Dios a una congregación todo, ¿no? Todo, sino que lo reparte para que comprendamos que nos necesitamos unos a otros, que nos complementamos y que tengamos ese anhelo de agradar al Señor y de la unidad. Y ahí sigue Jesucristo a la diestra del Padre esperando que se cumpla su intercesión impresionante de Juan 17, que la recuerdan muchos pastores cuando se reúnen en sus presbiterios interdenominacionales y tal, pero después de reunirse y recordar, ay, esto, y tenemos que juntarnos esto y lo otro, después se van, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, su ministerio, su iglesia. Y cuando yo oigo a alguien que dice, mi iglesia, digo, ¿tú tienes una iglesia? No sabía yo. Yo no tengo ninguna. Porque la iglesia a la que yo estoy sujeto es de Cristo, no es mía ni de nadie. Entonces tenemos que quitar ese protagonismo. Y el gran fracaso religioso, fundamentalmente por no obedecer al Señor, que dice en Mateo 6:33, lo que es la llave maestra de oro para toda la provisión completa. De la gracia completa de Dios, tanto incluso económica o ministerial o, bueno, pues física, psíquica y espiritual. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si resulta que los pastores... Es un imperativo, ¿eh? Dice, no dice buscar como infinitivo, sino dice buscad como un imperativo. Es una orden, es un mandato, es un imperativo. Y es que el que no lo hace, desobedece. ¿Y quién desobedece? Pues el que busca su reino familiar primeramente, como sucede con la mayoría de los pastores, que buscan su estabilidad económica, su confort, su casa, neveras llenas y vehículos de lo mejor, y después que sus hijos estudien en las mejores universidades, aunque sean costosas, y entonces su ministerio primeramente está alrededor de su bienestar familiar, reino familiar. Pero eso no dice Jesús. El que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí no es digno de mí, es lo que dice. Por lo tanto, para empezar, hay ya una carencia de motivación. Y después, encima, la segunda motivación no es buscar el reino de Dios, es buscar la denominación, es buscar el reino denominacional eclesiástico, es eso, hacer énfasis, pero no ya prioritario, casi único, después de la familia, mi denominación, mi ministerio, mi iglesia, ¿no? Y claro, así les va, que después el Señor se contrista y dice, no es eso lo que he venido a establecer en la tierra, sino mi reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y por eso, para ir avanzando en esta enseñanza del Evangelio integral, vamos a hablar de qué dice la Biblia sobre el verdadero Evangelio. Primero, que es un evangelio de arrepentimiento. Así que hay que arrepentirse de las desobediencias, sean cuales sean, de todas.
incluida esa de no obedecer a los imperativos de Jesús, como de buscar su reino. Cualquier otra, incluida esa de amar más la familia que arranca a Dios. Esa es una desobediencia grave. ¿Para qué vamos a seguir con este tema de amar más la religión que a Cristo? Y leemos en Lucas 24, 45 a 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está Jesús resucitado caminando por el camino de Maús junto a dos de sus discípulos que no le reconocen, porque él no se da a conocer, les vela, les pone el velo para que no le reconozcan. Y les oye que están, pues eso, quebrantados, tristes, porque no ven solución. El maestro ha muerto, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Y no recordaron el aviso de que resucitaría el tercer día. Y ahí está Jesús escuchando sus lamentaciones. Estos no necesitaban un muro de las lamentaciones para ir caminando y lamentándose, ¿no? Y entonces Jesús les cuenta qué dicen las Escrituras al respecto, para que recordaran lo que dicen las Escrituras, ¿no? Hasta llegar al punto. Sí, porque los evangelios no estaban escritos todavía. Claro, efectivamente, no se movían por los evangelios, sino Jesús predicaba las Escrituras. Claro. Sobre todo Isaías, que es el libro que tiene 66 capítulos y que es como un cómputo de los 66 libros, incluso no solo del Antiguo, sino del Nuevo. Y entonces se revela a ellos y les abre los ojos. Y entonces, claro, reconocen que es el Señor y se impactan. Pero bueno, les advierte como final de los cumplimientos proféticos es que el Evangelio del Mesías ha de ser predicado en todo el mundo. A todas las naciones. ¿Y qué dice? Ha de ser predicado el arrepentimiento el perdón de los de pecados. pecados. Por lo tanto, es el evangelio del arrepentimiento, de la confesión, la petición de perdón y también el recibir ese perdón para que haya total salvación de los arrepentidos. El segundo calificativo del verdadero evangelio nos lo da Pablo cuando habla de la armadura divina, completa para ser vencedor. Y lo dice en Efesios 6, versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que caminar con la piel del Cordero, la piel del Verbo, la piel de la verdad, de la palabra de Dios, el apresto. El cuero, el apresto, ese es el calzado. ¿Para qué? Pues porque los pies tocan el polvo de este mundo, donde es el alimento de la serpiente, donde está, para empezar, todo tipo de bacterias y de virus y de inmundicias, incluso de las actuaciones malvadas y pecaminosas del hombre. Pero en la verdad nos protege de la contaminación del polvo que se alimenta la serpiente, ¿no? El Evangelio de la verdad, así es. Y calzados con el apresto del Evangelio de la paz. En este caso es la verdad, pero estamos hablando de las distintas áreas de la verdad del Evangelio. Hemos dicho el Evangelio de arrepentimiento, ahora el Evangelio de la paz. Es decir, que pase lo que pase, donde quiera que caminemos, por muchos conflictos bélicos que haya, nosotros somos pacificadores. Y pisamos, y donde pisamos, establecemos el Shabbat Shalom, la paz de Jesús. Y es más, donde quiera que vayáis, decid paz a vosotros. Paz a vosotros. Y si hubiera hijos de paz, vuestra paz reposará en ellos. Evangelio de la paz. Tercero, pues evangelio de poder divino. Es un evangelio de poder sobrenatural. Es un evangelio que nos transmite
la unción de la omnipotencia de Dios, sobrenatural, sin límites. Porque Él es dueño absoluto y no hay nada imposible para Él. Y vamos a leerlo en Romanos 11, 16. 1:16, ¿no? 11. Porque no me avergüenzo. 1:16, sí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. Para salvación. Es curioso y por eso uno, pues en alguna manera a veces cuando pues no tiene uno una medida de fe muy alta y predica porque pues por amor y por obediencia al Señor y porque no puedes callar mientras las almas se pierden, pero entonces te encuentras con que te sorprende el Espíritu Santo al contemplar el efecto de la palabra que sale de tu boca y cómo llega una persona que cae de rodillas llorando. Dice, madre mía, vaya bomba el mensaje. O como una persona pues se pone a orar en lenguas, a cantar en lenguas o a profetizar, o como una persona se sana físicamente instantáneamente, o como una persona es liberada de un demonio, o simplemente como abre su corazón y se deja hacer un trasplante, se deja arrancar el corazón de pecado y se entrega y se rinde a Cristo sin condiciones. Pues todo eso es el poder divino, porque dime, ¿qué psicólogo pueda conseguir eso? No hay. ¿Qué razonamiento? Es imposible. ¿Qué sentimentalismo? No hay nada que lo pueda conseguir. Pero el Evangelio de Jesucristo, el suyo, y en el poder de su Espíritu, pues manifiesta esta omnipotencia de Dios. Evangelio, poder de Dios. Y cuarto, el Evangelio del Rey. La última profecía que cierra la historia y determina el cambio para manifestar el fin, la dio Jesucristo en Mateo 24, 14. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. ¿Pero de qué Evangelio hablamos? Evangelio del Reino. Yo creo que era el Evangelio Bautista, como hace muchos misioneros, no soy de la Iglesia Bautista, o el Evangelio Pentecostal. Yo creo que era... ¿Qué Evangelio estás hablando? O el Evangelio Católico. No, es el Evangelio del Reino. Palabras de Jesús. Y es la última profecía. Y yo voy afirmando por todas partes cómo el Espíritu Santo va a provocar cada vez más a que se predique el Evangelio del Reino. Porque esa es la predicación principal que nos trae el Rey Eterno cuando viene a este mundo como nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Yeshua, el Salvador, el Mesías absoluto. Y el Rey de Reyes, el Evangelio del Reino, para echar fuera a Satanás, que reina ilícitamente por usurpación, por engaño, a Adán y Eva, y echar a sus reinos maléficos, con sus principados, potestades, echarlos fuera. Y ese es el Evangelio que hemos de predicar y que hemos de practicar y combatir como verdaderos soldados de Cristo. Y claro, no hay que buscar novedades de evangelios de birlibirloque, de novedades super espirituales, de risas, caídas, o zoológicos, como ha habido tantos esperpentos. De entretenimiento. Eso es, evangelios de entretenimiento. Y fíjate a qué punto lo deja claro Pablo, pero a muerte discípulo del Evangelio de Jesucristo,
que dice así en Gálatas 1:9. Espera, porque esa no la tengo. Claramente está mostrando que no puede haber Gálatas 1. un evangelio diferente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es más, llega a decir Pablo que aunque yo mismo os predicara un evangelio diferente, no lo creáis, eso es que me habrá dado un ictus, se me habrá ido la olla. O aunque un ángel del cielo bajara y os predicara un evangelio diferente, no lo creáis. Vamos a ser claros, el evangelio verdadero de Cristo, que es integral, lo expresa bien claramente con su palabra, como lo quiere. Y un evangelio de compasión, es contundente la afirmación de Jesús cuando juzgue desde su trono blanco y ponga ovejas a la derecha y cabras a la izquierda, lo que les dirá a las ovejas: pasad, entrad en el gozo de vuestro Señor, porque habéis sido fieles a este evangelio de misericordia, y a las cabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no fuisteis fieles a mi compasión con los necesitados. Y lo vamos a leer, Mateo 25, 33 a 40. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por supuesto, no vamos a seguir leyendo lo que les dice a las cabras, que es todo lo contrario: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Y llamará a la puerta y dirá: Señor, si hemos predicado en tu nombre, si hemos echado demonios, si hemos hecho milagros en tu nombre. No, pero no sois amor. No habéis tenido coinonía conmigo. No habéis tenido esa comunión. Y no habéis participado de mi misericordia, que soy infinito en misericordia. Sino que habéis sido legalistas religiosos, sin corazón. Solo cabezones teóricos de mi palabra, porque hechos son amores y no buenas razones. Ya está bien de la iglesia teórica de púlpito, ¿de qué le sirve toda la fe al que la predica si no tiene amor? Dicen que la fe, solo la fe salva, dicen los seguidores de Lutero y multitud de predicadores. No, la fe sin obras está muerta. Claro que las obras que no valen son las que se hacen por ley, por obligación, por el logos, por la religión. Pero las obras que hace el Espíritu Santo son las buenas obras que Dios Padre preparó de antemano para que sean hechos por sus hijos que tienen verdadera fe. Esas obras del Espíritu Santo, de amor, de compasión, testifican la autenticidad de esa fe, don y fruto del Espíritu Santo, de los instrumentos misericordiosos que son verdaderos hijos de Dios. Y bueno, pues el Evangelio de la Gran Comisión. ¿Qué evangelio predicó Jesús? Estad quietos, formar enramadas religiosas, hacer multiplicar ahí donde estáis, ahí venga a engordar la congregación, más prosélitos, más. Luego cambiáis de templo, como todavía de una forma aberrante muchos ministros siguen llamando a su lugar de congregación, a otro mayor. Ese es el Evangelio de Jesús. Pues no entiendo, porque él se despidió dejando bien claramente
¿Cuál es su evangelio para despedirse? El evangelio de la gran comisión. Marcos 16:15 dijo así Jesús al despedirse. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, id, salid. ¿Cómo oirán de Jesús si no hay quien les hable? ¿Y cómo se salvarán si no le conocen? Entonces, hay que ir, hay que salir. La sal tiene que salir del salero, por todo el mundo. Y eso implica, pues, enviar misioneros. Y vas a congregaciones que no han enviado un misionero en toda su vida, como una vez que me invitaron a predicar en una iglesia en Puerto Rico que llevaba 20 años y se llamaba Iglesia Evangélica Misionera. Y el Espíritu Santo me dijo al entrar: pregúntales cuánto tiempo llevan y cuántos misioneros han enviado, porque no han enviado ninguno. Fue terrible la experiencia, porque yo fui fiel, no les conocía, no sé cómo me aparecí allí y les dije: ¿cuántos misioneros han enviado ustedes? Primero, ¿cuánto tiempo llevan? 20 años. ¿Cuántos misioneros han enviado ustedes? Porque el Espíritu Santo me dice que no han enviado ninguno, es verdad. Y tuvieron que reconocer, no habían enviado ninguno. Y entonces dije: por favor, cambien ustedes el nombre de su congregación, porque es una hipocresía, Iglesia Evangélica Misionera. Y, en fin, es triste y doloroso cuando ves que el afán de las enramadas religiosas y de ese protagonismo denominacional y mi iglesia, está completamente torciendo y desviando el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque luego, además, en ese afán, ¿qué es lo que fabrican? Creyentes. Y Jesús dijo: quiero que mi evangelio sea para que hagáis creyentes a todas las personas que lo oigan. ¿Creyentes? ¿Quiere creyentes Jesús? Claro, es que este es creyente, este no es creyente. Digo, pero oye, es que los demonios son creyentes y tiemblan, dice la epístola de Santiago. ¿Quiere Jesús creyentes? ¿Dónde lo pone? ¿Ese es el evangelio de Jesucristo? ¿Hacer creyentes? No, el evangelio de Jesucristo es ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mateo 28:18, así dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos, ese es el evangelio que quiere Jesús, hacer discípulos. Obreros, no hay obras sin obreros. ¿Y cómo tiene que ser ese obrero? Pues una persona que renuncia, que hace como Abraham: sal de tu casa y de tu parentela y sígueme. Y ni siquiera le dijo a dónde. Y así los apóstoles: ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Deja de pescar sardinas, hombre, para ganar 4 perras, y sígueme para ganar vidas que son de valor eterno. Discípulos consagrados, dedicados al Maestro, 100%, a tiempo completo, full time. No aquellos que toman el arado y miran hacia atrás, no aquellos que se enredan en los negocios de este mundo. No pueden ser sus discípulos, es que son textos bíblicos contundentes. Y por lo tanto, en este evangelio integral, resulta que Jesús llega a Jerusalén el día de la gran fiesta y ve a las multitudes cumpliendo religión, celosos de cumplir la religión, a celebrar la fiesta divina. Y se han recorrido a lo mejor cientos de kilómetros o incluso miles por ir a la gran fiesta de Pentecostés, de Pesaj o de Tabernáculos. Se han gastado a lo mejor todos sus ahorros para esa fiesta, han sacrificado todo, y sin embargo Jesús les ve como ovejas descarriadas sin pastor. Y resulta que eran celosos de cumplir la verdadera religión, la única, que no la dio Dios para salvar a nadie, sino la dio como ley para frenar la corrupción imparable del pueblo escogido de Israel. Esa ley
culpa, que mata. Para salvarnos, Dios nos dio a su Hijo, al Rey eterno, el Verbo, la verdad viviente, y esa es la que nos trajo con su Evangelio integral. Y así podemos leer en Mateo 21, 28 a 31 la palabra de Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿cuál de los hijos eres tú? Yo, por misericordia de Dios, no por mérito, he sido hecho el hijo que al principio decía que no, 8 años rechazando a Dios, persiguiéndome 8 años, resistiendo, hasta que luego arrepentido a muerte, pero arrepentido de una circuncisión del corazón, vamos, a pecho abierto completamente. Y desde entonces, hoy, lo que tú quieras, Señor, donde tú quieras, Señor, y no deseo otra cosa. Sí que cometo fallos y no soy perfecto, pero ahí sí que tengo la vocación bien definida a muerte. ¿Cuál de los 2 eres tú? El que dice, sí, voy, pero luego no vas. Piénsatelo, porque no hay 2 mensajes diferentes. Bueno, tú, hijo, puedes quedarte en casa, puedes ir a los cultitos y esto y lo otro, y luego pues tener tu dinero, tu profesión y bueno, equilibrar, participar del reino del mundo, de las riquezas, las buenas riquezas y del reino de Dios. No puede ser, es incompatible. No hay 2 ciudadanías. Y por eso yo te desafío hoy con Mateo 9, 35 a 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ustedes que nos están escuchando y que creen que tienen fe, ¿realmente esa fe les lleva a obedecer al Señor, que dice: rogad al Padre para que envíe obreros a la mies? ¿Cómo van a obedecer este mandato también? Esta petición no es una petición, es una orden imperativa. ¿Cómo van a orar? Van a decir: Padre, tú ves que la mies es mucha, los obreros son pocos, envía a otro a la mies, a mí no me envíes. Esta es la gran controversia de muchos que no quieren pasar de ser creyentes, quieren conformarse con ser creyentes religiosos y vivir cumpliendo ritos, tradiciones y cultos, en lugar de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías cuando escuchó la conversación de la Trinidad, diciendo: ¿quién irá por nosotros? Dígale usted al Señor: heme aquí, Señor. Aunque mi alma se resiste, porque me cuesta pensar en sacrificar mi individualismo, mis planes, mi familia, de las cosas de este mundo, lo que sea, pero arrepiéntase y diga: heme aquí, envíame a mí. Y verá usted la gozada, la gloria de tener el privilegio de ser obrero para el buen patrón, perfecto patrón, el Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de escuchar tu voz y tu palabra, Señor, y haberte conocido y que tú
nos has traído perdón y arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos sigas dando tus fuerzas y tu gracia, Señor, y que nos envíes, Señor, en tu voluntad, sea cual sea, y que nos ayudes, nos des las fuerzas de ese evangelio de poder, Señor, para seguir adelante. Y también, Señor, que tú envíes obreros para la mies. Sí, Ese Padre, es por favor. uno de nuestros clamores Santo, constantes. santo, santo Dios. Envía obreros para la mies, Padre. En el nombre de tu nombre Hijo de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, Señor, amén. Gracias, amén. Pues también te agradecemos que hayas estado con nosotros y pedimos al Señor que te bendiga grandemente. Y nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. A la paz de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga.